Determine la ecuación cartesiana y polar para el círculo dado. Mirando el círculo, observe cómo está el centro en el origen, que es el par ordenado 0,0, y el radio r es la distancia desde el centro hasta el círculo, que en este caso son 5 unidades. La ecuación cartesiana de un círculo es la cantidad x menos h al cuadrado más la cantidad, y menos k al cuadrado es igual a r al cuadrado, donde h, k es el centro y r es el radio. Lo que significa encontrar la ecuación cartesiana. Sustituimos 0 por h, 0 por k y 5 por r, lo que nos da la cantidad de x menos 0 al cuadrado más la cantidad de menos 0 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. Simplificando, la ecuación cartesiana es x al cuadrado más y al cuadrado igual a 25. Y ahora encontremos la ecuación polar. Encontraremos la ecuación polar de dos maneras. Comenzando con la ecuación cartesiana. La forma más rápida y fácil es reconocer que x al cuadrado más, y al cuadrado es igual a r al cuadrado, y por lo tanto podemos sustituir r al cuadrado por x al cuadrado más y al cuadrado. Realizar esta sustitución nos da r al cuadrado es igual a 25, y ahora para resolver r, tomamos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación, lo que nos dará una solución positiva y negativa, y por lo tanto, incluimos un más o menos a la derecha. Y obtenemos r es igual a más o menos 5, lo que significa que hay dos posibles ecuaciones polares. Uno es r es igual a 5 positivos, o r es igual a 5 negativos. Ambas son correctas, pero típicamente daríamos la ecuación polar ya que solo r es igual a 5. Así que esta es la forma más rápida, y fácil de encontrar la ecuación polar de un círculo, pero también demostremos un segundo método usando x igual a r coseno θ e igual a r seno θ. Volviendo a la ecuación cartesiana. Sustituiremos r coseno θ por x y r sin θ por y. Realizar esta sustitución nos da el cuadrado de r coseno θ más el cuadrado de r sin θ es igual a 25. El cuadrado de r coseno θ nos da r al coseno cuadrado θ, más el cuadrado de r sin θ nos da r al cuadrado seno cuadrado θ. Es igual a 25. Observe a la izquierda, tenemos un factor común de r al cuadrado. Factoricemos r al cuadrado desde la izquierda, lo que nos da r al cuadrado por la cantidad de coseno al cuadrado θ más seno al cuadrado θ. Es igual a 25. Y a partir de aquí, debemos reconocer que la identidad pitagórica coseno cuadrado más seno cuadrado θ es igual a 1. Y como esto es igual a 1, el lado izquierdo se simplifica a r al cuadrado, nuevamente, dándonos r al cuadrado es igual a 25. Y ahora tomamos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación, como antes. Lo que nos da r es igual a más o menos 5 o r es igual a 5 positivos o r es igual a 5 negativos. Pero de nuevo, la ecuación polar más común sería simplemente r es igual a 5. Pero ambas ecuaciones son correctas. Espero que hayas encontrado esto útil.